La Biblia dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Hubiera predicado en esta noche si hubiera sido servicio de varones, pero le saltamos y hoy nos vamos a enfocar en la última palabra de este versículo que dice: y esforzaos. Ahí nos quedamos con esa palabra, y esforzaos. Amén. Oramos al Señor, hermanos, bendecimos el nombre del Señor y le decimos: buen Dios y Padre que estás en gloria, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu señorío, reconocemos tu amor sobre la vida nuestra, Señor, y esa es la razón por la que hoy venimos a decirte gracias. Gracias porque tuviste a bien el poder, Señor, pensar en nosotros, salvarnos en el camino que andábamos, en la condición que vivíamos. Tu gracia, tu amor y tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado. Por eso que hoy, Señor, nos hemos reunido para bendecirte, para darte a ti toda la gloria a través de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Bendito seas y adorado. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra en nuestros corazones. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Gloria al Señor. Bueno, yo quiero hablar de este elemento importante como base fundamental de la vida cristiana, y es esforzaos. Entendamos que esforzaos, del original griego krataio, que esto significa fortalecer o adquirir poder. También se menciona que también significa ser fuerte, ser o llegar a ser fuerte o poderoso, más allá del promedio de lo esperado. Así lo define el diccionario. De la misma manera también lo define como un verbo presente pero pasivo, y esto es para poder entender, a diferencia de los dos primeros mandatos, este principio también se requiere a la participación conjunta, y aquí hablamos de Dios con nosotros. Entonces, lo que hoy queremos decir a la definición de lo que el diccionario nos ayuda a definir la palabra, es decir, significa ser fortalecido. Entonces, cuando nosotros hablamos de esforzados, estamos hablando en la definición ser fortalecidos. Y cuando nosotros hablamos de que somos fortalecidos en Dios, estamos mencionando de que Dios es el que nos fortalece a nosotros, no nosotros de nuestra propia fuerza. Sabemos que hay algunos que les gusta ir, les gusta estar en el gimnasio. Hay personas que les gusta hacer ejercicio en su casa. Hay personas que les gusta tomar vitamina. Hay personas que les gusta comer saludablemente, y todo eso es bueno y de una manera físicamente. Pero cuando hablamos de recibir fuerza o fortalecernos en Dios, es entender que no es por nuestra propia fuerza humana, sino es a través de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa parte, el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 29, nos enseña que Él da fuerza al cansado, y la Biblia dice: multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, Dios es el que tiene, o es el que interviene en nuestras vidas para que nosotros podamos ser fortalecidos para continuar, claro, hermano, una vida en esta tierra, para continuar una vida cristiana en esta vida en la que vivimos. Necesitamos la fuerza, necesitamos el poder, necesitamos, ¿qué podemos decir más? La unción, pero no del hombre, no de algo humano, sino de parte de Dios. Entonces la Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Entonces, el poder que nosotros recibimos no es humano, es de Dios, viene de Dios a la vida de nosotros. ¿Para qué es que el poder de Dios viene a nuestra vida?
como hemos mencionado, el poder de Dios viene a fortalecernos para poder ayudarnos a seguir adelante en esta vida llena de problemas, en esta vida llena de sinsabores, en esta vida donde cada día tenemos retos, en esta vida donde siempre hay una lucha, siempre hay un obstáculo, donde siempre encontramos algo que va en contra de nosotros y humanamente muchas de las veces no las podemos contrarrestar. Necesitamos siempre la fortaleza, la ayuda de Dios. Necesitamos eso que viene de Dios a la vida de nosotros para poder continuar. Y gloria a Dios, porque Dios nos ha dejado esa ayuda de parte de Él y es su fortaleza en nuestras vidas. Por eso que es interesante pensar en esta parte. De la única forma en que nosotros como creyentes podemos ser fortalecidos en el Señor es como dice la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, hablando en el versículo 10 a los Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, les dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Voy a repetir una vez más el versículo. Dice el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios: por lo demás, hermanos míos. Y usa la palabra aquí, que es la clave para nosotros: fortaleceos en el Señor. Y el versículo dice: y en el poder de su fuerza. Entonces entendamos que la fuerza para permanecer en la vida cristiana no depende de nosotros, sino depende de Cristo. Quiere decir que nosotros humanamente no podemos generar esta fortaleza en la vida de nosotros. Podemos, como acabo de mencionar, poder tener una dieta bien balanceada, podemos estar en el gimnasio, podemos hacer muchas cosas para poder tener fortaleza física. Pero aquí no se está refiriendo a una fortaleza física, sino se está refiriendo a una fortaleza espiritual. Entonces, esta fuerza viene solamente y exclusivamente de Dios a la vida del hombre y es a través de Cristo Jesús. Entonces, nuestra fortaleza no depende de nosotros, nuestra fortaleza depende de Cristo. Cristo es el que nos da y nos fortalece día con día, momento tras momento, a instante, a minutos, a horas, a día, a meses, todo el tiempo que nosotros dependamos de Dios. Dios siempre fortalecerá nuestras vidas. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Ahora, ¿y cómo nos hacemos de esta fuerza? Nosotros bien sabemos que de la manera que nosotros podemos fortalecernos en Dios hay varios factores. Número uno, la oración. Número dos, el conocimiento. Y número tres, y la obediencia a la palabra de Dios. Tres factores bien importantes para poder fortalecernos en Dios. Es a través de la oración, a través del conocimiento de la verdad y la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que cuando nosotros oramos creyendo al que estamos orando es al Dios verdadero, nosotros somos fortalecidos en el Señor. Recuérdese que la Biblia nos da grandes ejemplos de hombres, hermanos, que batallaron y que de una manera sufrieron, pero cuando ellos clamaban a Dios, ellos recibían la fuerza de Dios. Se recuerda de Daniel, se recuerda de Ezequiel, se recuerda de Jeremías, se recuerda de Isaías, se recuerda de Moisés, se recuerda de Josué, se recuerda de José. Bueno, estos hombres en momentos de debilidad, ellos pudieron y supieron orar a Dios y Dios los fortalecía en la vida de ellos. Hombres que conocieron y pudieron entender que era Dios el que fortalecía sus vidas de ellos. Entonces, entendamos que la fe en las promesas de Dios son
bien importante, porque cuando nosotros estamos en necesidades y en situaciones difíciles es donde nosotros podemos agarrar las promesas de Dios, donde decimos: yo sé que tú eres mi sanador, yo sé que tú eres mi salvador, yo sé que tú eres mi pastor, yo sé que tú eres mi proveedor. Y cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios, nosotros cobramos fuerza en la vida. Pero hay un ejemplo interesante y muy importante que debemos de marcar, y es Josué. Cuando Josué estaba por entrar a la tierra prometida, en 3 ocasiones Dios le dijo que debía de esforzarse. Sin embargo, en ningún momento lo dejó para que él lo hiciera por sí mismo. Todas las veces que Josué recibió el llamado al esfuerzo, estaba acompañado de el reconocimiento de su dependencia 100% de Dios. El Señor le dijo en cierta ocasión: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pero le dijo solamente una cosa: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se recuerda cuando estaba a punto de él de entrar y buscaba la guianza de Dios. La Biblia dice que se le apareció un varón con una espada desenvainada y él estaba de una manera orando. Y dice la Biblia que cuando él sintió aquel personaje que entró a su tienda, él se volteó y de una manera le sacó la espada y le preguntó y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de los otros? Y él le dice: no, yo vengo de Jehová, soy príncipe de Jehová y vengo a darte instrucciones. Y dice la Biblia que Josué se tiró al piso y adoró a aquel varón. Es interesante pensar que Josué es un ejemplo para nosotros y modelo para poder entender del esfuerzo que se debe hacer siempre en la vida cristiana. Josué es un ejemplo, y qué ejemplo poder entender en un momento de conquista, en un momento de decisiones, en un momento donde hay que avanzar y caminar sin muchas de las veces el poder entender de lo que está al otro lado de la muralla, al otro lado del río, al otro lado de la pared, al otro lado de la mala noticia que probablemente nos puedan dar en la vida. Pero cuando nosotros actuamos al modelo de este hombre llamado Josué, nosotros vamos a entender que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra sabiduría, no es por nuestra inteligencia, sino es a través de la orden y la fortaleza que Dios trae a la vida del creyente cuando sabe depender de Dios. Entonces es interesante pensar en esta parte de lo que la Biblia a nosotros nos enseña de la vida de Josué. Entendamos que la fortaleza viene de Cristo, de lo que nosotros podemos decir que de Él vienen todos los medios y recursos para la vida cristiana. Entender que nosotros tenemos la base fundamental más grande y es Cristo en la vida de nosotros. Cristo es el que produce en la vida de nosotros. Cristo es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos en la vida. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Entonces hoy tenemos que entender algo importante, y es que si Cristo está con nosotros, entonces nosotros podemos avanzar, tenemos lo que necesitamos. Y una de esas cosas que hoy necesitamos entender es la fortaleza que viene de Él a la vida de cada uno de nosotros. En los momentos cuando nosotros ya no podemos avanzar, en los momentos cuando ya no podemos caminar, especialmente cuando llega el momento difícil de la prueba, la enfermedad, la escasez, el problema matrimonial, el problema con los hijos con los padres, los problemas raciales, los problemas de sociedad, los problemas de la escuela, los problemas del trabajo, los problemas en la calle, los problemas con las familias de aquí, de allá. Y todo esto, cuando nosotros nos sentimos que ya no podemos avanzar, recuérdese que hay alguien que está presto para poder ayudarnos a la vida, y ese es Cristo Jesús. Entendamos lo que la Biblia nos enseña, porque es interesante pensar lo que Juan capítulo 15 y el versículo 5 nos habla a nosotros, cuando el Señor le dice que Él es la vid verdadera, y Él le dice y que su Padre es el labrador. Y Él dice: todo pámpano que en Él no lleve fruto lo limpiará, lo cortará para que pueda llevar más
Punto. Pero el versículo 5 nos enseña una parte bien importante en las últimas palabras, donde Él le dice que sin Él nada somos. Y de la misma manera nos enseña, hay otra versión que usa esa palabra y dice: pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Y es una gran realidad, porque cuando alguien no está ligado a Cristo, definitivamente no puede gozar del bien de Dios a su vida. Entendamos esa parte, que esa parte es importante, porque estamos hablando de fortaleza que viene de lo alto a la vida de nosotros, pero viene a través de Cristo, a través de su Espíritu, en la obediencia a la palabra de Dios. Y es entender que la fortaleza viene de Dios a la vida de aquellos que saben depender de las promesas, que son obedientes a la verdad de Dios. En otras palabras, Dios no viene de una manera a trabajar igual, para no sentir mal a nadie. No viene a trabajar igual con el que no cree, con el que cree. La Biblia dice que no juzgará juntamente al justo con el impío. Recuérdese que Dios va de una manera a juzgar al justo, pero al impío, hermano, lo va a juzgar de una manera totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios tiene el cuidado y tiene el control de la vida de los hijos de Él, Él sabe cómo lidiar con ellos. Ahora, yo voy a decir algo bien importante, y esto es la justicia de Dios. Cuando hablamos de justicia de Dios, es que Dios sabe recompensar y bendecir a aquellos que le buscan, aquellos que son obedientes, aquellos que saben buscar a Dios. Dios no va a bendecir igual a aquel que no busca, aquel que no es obediente. No sé si me explico en esa parte. Entonces, si Dios lo hiciera, entonces sería un Dios injusto. Dios no puede dar igual al injusto como al justo. Porque si Dios bendice, en este caso, aquel que no ora, aquel que no lea la Biblia, aquel que no se congrega, aquel que no le interesa la vida espiritual, aquel que no le pone en caso a nada de las cosas de Dios, hermano, y Dios lo bendice y lo cuida y lo protege, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos de que Dios bendice a los que le buscan, la Biblia dice: buscadme de madrugada, de mañana, y me hallaréis. Entonces, si nosotros entendemos que para poder obtener la bendición de Dios hay que buscarlo, hermanos, sabemos que Dios nos va a bendecir. Pero si Dios bendice a aquel que no le busca, entonces decimos: bueno, entonces ¿qué Dios es injusto? No, Dios es justo. No nos confundamos en esa parte. No nos confundamos en esa parte. Entonces, entendamos lo que la Biblia a nosotros nos enseña: que el que está, como dice en el capítulo 15, versículo 5 de Juan, la Biblia dice que apartados de Él nada podemos hacer. Entonces, el que vive lejos, o el que quiere vivir a su propia manera, a su propio criterio, a su propio pensamiento, a su propia manera de creer o pensar, lo que él cree y piensa que es, y que no está de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, hermano, está excluido del propósito y de la bendición de Dios. Pero aquel que se esfuerza, aquel que lucha, aquel que trata la manera de estar siempre apegado a la verdad de Dios, téngalo por seguro que Dios, hermano, sacará la mano a favor de ella o de él en el momento de necesidad, porque Dios es un Dios justo. Alguien puede adorar a ese Dios maravilloso. Sí, porque si Dios dice, bueno, es que Dios bendice a todo mundo, entonces hagamos como el mundo haga, pues. Hagamos como hace el pecador, hagamos como hace aquel. Entonces no tenía sentido haber venido a los pies de Cristo. Entender, hermano, que Cristo cuida de sus hijos. Alguien dice amén.
Dios bendice a sus hijos. Dios prospera a sus hijos. Dios le da lo que necesita a sus hijos. Dios sabe mantener en el día de prueba a sus hijos. Dios sabe preservar, el alma de sus hijos en momentos de prueba. Aleluya. Por eso cuando nosotros entendemos que de Dios viene el socorro y la ayuda, es que viene a la vida de aquellos que saben depender de Dios, hermanos. Sí. Porque nosotros no podemos decir que de una manera, aunque el hermano de Jacob, Esaú, tuvo la bendición del padre, pero no fue igual a la bendición que le dio a su hijo Jacob. Aunque la bendición era para Esaú, pero la perdió por no considerarla. Amén. Entonces entendamos que Dios tiene bendiciones para todos nosotros, pero muchas de las veces nuestras actitudes y nuestras acciones nos alejan de lo que Dios tiene para nosotros. A veces nuestra forma de desesperación, impaciencia en las cosas que llevamos en la vida, que muchas de las veces queremos que Dios nos responda en el momento. A veces queremos que Dios accione en el momento. A veces queremos que nuestra oración sea la primera contestada en el cielo. A veces queremos que seamos nosotros lo importante en el cielo, cuando, hermano, Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. No porque Dios no pueda lidiar. Recuérdense que Dios es todopoderoso y Él tiene el control de todo. Aunque para nosotros se pueda ver injusto, aunque para nosotros se pueda ver que no está trabajando, Dios está trabajando a favor de aquellos que le temen, a favor de aquellos que le buscan, a favor de aquellos que saben clamar y saben creer que el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios, aleluya, es el mismo Dios de nosotros, a quien nosotros clamamos, a quien nosotros servimos día y noche, a quien nosotros hemos dado nuestro tiempo, nuestra adoración, nuestra alabanza a ese Dios verdadero. Y Dios no se queda con nada. Dios sabrá bendecir la vida de sus hijos. Alguien puede adorar a ese Dios maravilloso. Mire, hermano, yo no soy político ni me gusta la política, pero como me hubiese gustado estar, hermano, en la política. Tal vez por mi forma de ser. Y yo sé que aunque ahí hay gente más agresiva, más gente más, hermano, con carácter, hay gente que son conscientes de las necesidades, aunque probablemente muchos han vivido y tal vez tuvieron principios humildes. El problema del hombre es que cuando llega a la eminencia, cuando llega a la silla grande, se olvida de dónde vino. Y ese es el peligro. Y muchas de las veces podemos decir que da como coraje, como da como enojo. Y todas esas cosas se cruzan cuando uno ve leyes injustas del hombre. Leyes que en vez de venir a trabajar de una manera mejor hacia la vida de la humanidad y hacia la vida de lo que es la ciudad, el estado, el país, muchas de las veces lo destruyen con sus ideas, con su filosofía, con su política y con todo lo que ellos puedan llegar a creer. Pero algo que nosotros sí tenemos que saber y entender es que aunque el hombre pueda hacer división entre las sociedades y los colores, algo que nosotros hoy debemos de gloriarnos es en el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios de la Biblia,
y es entender que este Dios no tiene acepción de personas. La Biblia nos enseña que Él ama a todo aquel que viene y lo recibe por hijo. La Biblia nos enseña que todo aquel que cree en Él, aleluya, lo adopta como hijo amado. Eso es maravilloso, entender que la Biblia nos enseña que aunque el hombre trabaja de una manera injusta y que la justicia de la tierra es ciega, pero la justicia de Dios no es ciega. La justicia de Dios está velando la tierra. Los cuatro ojos de Dios están sobre la tierra, y eso es maravilloso, porque Dios tiene un tiempo para la tierra como tiene un tiempo para nosotros. Dios tiene un tiempo donde Dios desatará la bendición hacia la vida tuya, hacia la vida mía, si nosotros sabemos perseverar y creer a ese Dios maravilloso. Pensar que Dios es el que tiene siempre la última palabra sobre la vida de su pueblo. Alabado el nombre del Señor. Por eso que algo que debemos de hoy entender, mis amados hermanos, y con esto yo termino, es lo que el apóstol Pablo le recomienda y nos enseña en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 y el versículo 10. Y el versículo 9 dice, de 2 de Corintios capítulo 12, pienso que el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, un hombre que había experimentado el poder de Dios, un hombre que creía en ese Dios maravilloso, tenía, como todo mundo, situaciones difíciles, como todos. Y tal vez en algún momento de la vida él pudo haberle no reclamado, pero tal vez pedido a Dios que interviniera. Pero Dios, la respuesta que le da en este versículo es interesante, porque aunque la respuesta de Dios a cada uno de nosotros pueda ser diferente, o tal vez pueda ser la misma, pero Dios trabaja diferente con cada uno de nosotros. Pero hoy entendamos el pensamiento del apóstol en el versículo 9. Entender a un hombre con necesidad y con problemas, pero la respuesta de Dios en el 9 dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona, le dijo, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil. Entonces, la conclusión de él dice: entonces, dice él, soy fuerte. Qué maravillosa palabra y qué definición da este hombre. Porque cuando él más débil se sentía, es cuando era fuerte. Cuando más difícil se miraba la situación, era cuando Dios estaba trabajando más a su favor. Cuando él sentía que nada había a favor de él, es cuando Dios estaba favoreciéndolo más a él. Eso es fascinante. Entender lo que el apóstol Pablo entiende de parte de Dios, y lo que le notifica a la iglesia de Corintios, y lo que hoy podemos aprender de esta palabra. Porque la Biblia dice que por gracia sois salvos, y esto no es obra, hermano, de los hombres, ni mano de los hombres, sino esto es un don de Dios. Entonces, cuando hablamos de la gracia, la Biblia nos enseña que es un regalo de Dios, o el propósito de Dios, la abundancia de Dios, el propósito de Dios a la vida de nosotros, que refleja el plan de salvación, el plan de redención y la bendición de Dios a la vida nuestra.
El Señor le dice aquí la respuesta a la vida del apóstol Pablo. En el momento que él clamaba la necesidad, la respuesta de Dios a él le decía: bástate de mi gracia. En otras palabras, lo que le quería dar a entender es que solamente reconociera de su misericordia sobre la vida de él, que tuviera en cuenta el amor hacia la vida de él, que entendiera que la gracia de Dios estaba sobre de él. Y si la gracia de Dios estaba sobre de él, quiere decir que tenía todo. Hoy tenemos que entender algo importante, porque el apóstol Pablo, cuando entiende esta palabra, el versículo entonces sigue diciendo: porque mi poder, le dijo, se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Le dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, dijo el apóstol Pablo, porque él llegó a entender que en la debilidad el poder de Dios se perfecciona. Entonces, para que yo quiera que el poder de Dios se siga perfeccionando, entonces yo necesito ser débil. Para que Dios se perfeccione en mi vida, yo necesito ser débil. Para que Dios se glorifique en mi vida, yo necesito seguir siendo débil. Alguien está aquí en esta noche. Para yo poder sentir el poder de Dios, yo necesito estar débil. Para poder ser fortalecido en Dios, yo necesito estar débil. Aleluya. Es que no vamos a poder nosotros sentir la fuerza de Dios si no estamos débiles. Necesitamos estar débiles para que el poder de Dios se perfeccione. Alguien dice amén. Esto es maravilloso, porque él entonces dice: de buena gana me voy a gloriar en mi debilidad. Eso quiere decir que cuando nosotros nos sentimos débiles, que cuando nosotros nos sentimos que ya no podemos, que cuando nosotros nos sentimos que ya no podemos avanzar, que cuando nosotros miramos que el problema se arrecia, que cuando nosotros miramos que la situación no se ve clara, aleluya, que nosotros podamos entender que solamente nos bastemos de la gracia bendita de Dios, porque en la gracia de Dios es que el poder de Dios se perfecciona. Cuando nosotros sentimos que ya no podemos, el Señor nos dice: bástate de mi gracia. Cuando ya podemos avanzar, el Señor nos dice: bástate de mi gracia. Cuando te dan malas noticias, el Señor te dice: bástate de mi gracia. Cuando sientes que alguien no te ama, el Señor te dice: bástate de mi gracia. Cuando sientes que el mundo se te viene abajo, Dios te dice: bástate de mi gracia. Cuando sientes que ya nada trabaja a favor tuyo, Dios te dice: bástate de mi gracia. El apóstol Pablo dice: para que repose el poder, dice la Biblia, sobre mí el poder de Cristo. El versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando, me gozo en las debilidades. Yo dije al principio, no sé cuántos llegaron hoy aquí con problemas, situaciones difíciles. Yo no sé cuántos de aquí probablemente hoy recibieron una palabra negativa. No sé cuántos de aquí hoy recibieron una mala noticia. Alguien les dijo algo, escucharon algo, tal vez afuera, por las noticias, en el vecindario, en la familia. Alguna mala noticia que tal vez le entristeció, y tal vez usted estaba bien contento cuando recibió esa noticia. Tal vez usted cambió, y como si el panorama le cambió totalmente. Llegó el esposo y le dijo: ¿qué tienes? O tal vez llegó la esposa y le pregunta: ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? O tal vez el hijo llegó y le dice: ¿por qué estás triste, papá? ¿Por qué estás triste, mamá? ¿Qué tienes? ¿Por qué? Tal vez llegó el niño a la escuela y le pregunta a la mamá: ¿por qué te pasa? Te veo triste. Algo tuvo que haber pasado para poder cambiarnos nuestro pensamiento. Pero cuando nosotros hablamos de debilidades en la vida, es entender que muchas de las veces no vamos a poder solucionar nuestros problemas.
Muchas de las veces no vamos a poder porque somos débiles, humanamente hablando. A veces hay cosas que no podemos solucionarlas en el momento. Tenemos que dejar que Dios las solucione por nosotros en su momento de la vida. Pero algo hoy que debemos de aprender, de lo que hoy la palabra de Dios nos enseña a nosotros, es que nos deleitemos, nos gocemos en nuestras debilidades. Usted tiene que aprender a gozarse en la debilidad, porque hoy usted está aprendiendo que en su debilidad el poder de Dios se perfecciona. Yo no sé usted, pero yo quiero que Dios, su poder se perfeccione cada día en mi vida. Pero para ello yo necesito gozarme en mis debilidades. Y yo sé que es difícil poder sonreír en momentos difíciles. Yo sé que es difícil adorar a Dios cuando hay una mala noticia. Yo sé que es difícil el poder levantarse con el ánimo que a veces nos levantamos cuando hay un problema enfrente, cuando hay una situación bien difícil, cuando hay una gran deuda, cuando hay un problema físico, cuando hay una enfermedad, cuando hay una cuestión que nos está enfrentando. Yo sé que es difícil incluso seguir caminando, avanzando en la vida. A veces quisiéramos que la tierra nos tragara, que la muerte nos llevara, que Cristo viniera ya para poder desaparecer del problema. Pero hoy el Señor nos enseña y nos dice que nos gocemos en nuestras debilidades, porque en nuestra debilidad el Señor viene a fortalecer, porque en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Si algo hoy nosotros podemos carecer es de fortaleza, Dios está aquí para fortalecernos. Alguien puede bendecir a Dios en esta hora. Ay, pastor, si usted supiera cómo vine hoy. Si usted supiera cómo llegué hoy. Aleluya. Pero hoy yo vine a hablar de fortaleza. Hoy vine a hablarle de que hay un Dios. Hoy vine a hablarle de que hay alguien que puede cambiar su lamento en baile, su lamento en gozo. Hoy vine a decirle que Dios puede transformar la amargura en dulzura. Hoy vine a decirle que Dios puede cambiar las aguas amargas en agua dulces a la vida. Porque el Dios que nosotros creemos es el Dios poderoso, es el Dios grande, es el Dios que tiene el control, es el Dios que gobierna desde el cielo a la vida del hombre, es el que tiene control de la naturaleza, es el que tiene control de los tiempos, es el que tiene el control del espacio y de la tierra, es el que sabe, aleluya, trabajar en la vida del hombre, es el que tiene, aleluya, en sus manos el mundo, aleluya. Ese Dios grande es mi Dios. Ese Dios grande es su Dios. Alguien puede bendecirlo. Ese Dios maravilloso es el Dios suyo y es el Dios mío. Entonces necesitamos fortalecernos. Necesitamos fortalecernos. Pero ¿cómo nos vamos a fortalecer? Cuando somos débiles. Cuando somos débiles, somos fuertes. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Aleluya. Diga el débil, fuerte soy. No por nuestra fuerza,